Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gisela Álvarez, soy estudiante del Profesorado de Lengua y Literatura. El texto que voy a presentar es La escritura reflexiva, aprender a escribir y aprender acerca de lo que se escribe, de Mariana Mirás. Mariana Mirás se desempeña en el Departamento de Psicología Educativa y del Desarrollo de la Universidad de Barcelona. Es toda la información que pude encontrar sobre la autora en internet, no hay demasiada información sobre ella. El texto se trata de un artículo que revisa aquellos aspectos que harían de la escritura una herramienta poderosa para la toma de conciencia y la autorregulación intelectual. La autora al comienzo del texto sostiene que así como la lectura puede llevarse a cabo de manera mecánica o comprensiva. La producción y composición de un texto escrito puede realizarse de una forma más o menos reflexiva. El texto, en primer lugar, problematiza la dimensión epistémica de la escritura, es decir, la escritura como una herramienta de aprendizaje, y para la comprensión de esto se hace referencia a las diferentes funciones de la escritura, como la función comunicativa y la función representativa. La función comunicativa radicaría en que la producción de textos escritos permite interactuar con otros mediante estos textos. La función representativa radica en que la producción de textos escritos permite expresar conocimientos, diferentes ideas, creencias, sentimientos y además crear, recrear o representar objetos también de nuestro pensamiento. Esto explicaría la función epistémica de la escritura como una función específica eh, de la escritura. Y en este sentido, la función epistémica hace referencia al uso de la escritura como un instrumento de toma de conciencia y autorregulación intelectual, y además como un instrumento para el desarrollo y la construcción de un propio pensamiento. Mirás, entonces, afirma que de esta manera se entiende que las producciones escritas, en particular los procesos que lleva a cabo o que utiliza el escritor al redactar un texto, facilitan el aprendizaje y el desarrollo del conocimiento sobre ellos mismos, digamos, sobre el escritor mismo y sobre la realidad, sería sobre el mundo. Más adelante, la escritora se va a hacer una pregunta, va a problematizar, va a hacer un cuestionamiento que es el siguiente. ¿Qué es lo que hace de la escritura un instrumento peculiar y, a juicio de algunos autores, un instrumento más poderoso que el lenguaje oral para el aprendizaje y la regulación de nuestro propio conocimiento? Bueno, para responder a esta pregunta, ella parte de dos puntos y sostiene que las reglas que posee la escritura son más estrictas que el lenguaje oral en relación a las reglas léxicas y reglas sintácticas, y además la estructura y la organización es más rigurosa que el lenguaje oral. Eh, También la ausencia de contexto compartido entre el destinatario y el productor del texto hace, produce que deban explicitarse al máximo el contenido para poder evitar confusiones y ambigüedades. Y finalmente, sostiene que el escritor eh, implica un funcionamiento psíquico más complejo por el grado, o sea, en la escritura, ¿no? Por el grado de conciencia y control voluntario que requiere. Esto, ya que se produce un diálogo monológico, es decir, un proceso en el que la responsabilidad del diálogo recae solo en el que produce el texto, digamos, en un único agente que sería el escritor, y este regula y sostiene la actividad en solitario. Bueno, más adelante la autora se pregunta hasta qué punto los modelos de composición escrita contemplan o no la función epistémica de la escritura, y se centra en dos diferentes modelos, el modelo de Flowers y Hayes, 1980,
y el modelo de Breiter y Scardamalia de 1987. Bueno, el primero del que va a hablar es el modelo de Flowers y Hayes. Eh, Ella nos explica que es un modelo que entiende la escritura como un problema a resolver, es decir, un problema que debe ser resuelto. ¿Y cómo se resuelve este problema? La autora sostiene que es a partir de un proceso que es lineal y secuencial, está compuesto por tres componentes. Uno de esos componentes es la planificación, luego la textualización y la revisión. Sin embargo, este modelo tiene un carácter demasiado lineal y no abordaría la complejidad del proceso de escritura en su totalidad. Acá está la filmina esa. Bueno, tiene carácter lineal y secuencial y no aborda entonces la complejidad del proceso de escritura y toma el modelo que mencioné hace un rato, de Breiter y Scandamalia, creo que se pronuncia así. Este modelo lo que hace es proponer dos posibilidades para producir un texto escrito. La primera posibilidad es decir el conocimiento y la otra transformar el conocimiento. En la posibilidad de decir el conocimiento se ejecuta sin una planificación. Es una escritura que se ejecuta sin planificación. Solo se aborda una exposición de los conocimientos, ¿sí? Del contenido, pero sin una planificación previa. Solo se escribe. Y en la posibilidad de transformar el conocimiento, la escritura es una escritura planificada a partir de diferentes objetivos, ¿sí? El escritor planifica su texto a partir de determinados objetivos, como podría ser qué se dirá, cómo se dirá, con qué intención se dirá, cómo se ordenará, lo que se dirá, en qué orden, en qué estructura. Y por esto la autora dice o afirma que este modelo es un modelo explícito sobre el carácter epistémico de la escritura y supone un cambio importante en la medida en que pone de manifiesto que esta manera de escribir hace posible que el escritor no solo aprenda o modifique sus conocimientos sobre el tema o contenido del que se está hablando, sino que además permite mejorar conocimientos discursivos. Y bueno, finalmente, el texto genera una pregunta en relación a la enseñanza y el aprendizaje de la escritura reflexiva y se pone acá en realidad un poco el contexto escolar. Dice, Mirás cuestiona el papel que cumple la enseñanza en el aprendizaje de la escritura reflexiva y sostiene que el contexto educativo prioriza actividades mecánicas y en ese contexto no se enfatiza el carácter constructivo del aprendizaje del alumno y el papel activo de su construcción de conocimiento. Entonces también menciona las tareas de escritura que suelen darse en el contexto escolar, que son actividades que requieren poca composición y son valoradas solo por aspectos formales y no por aspectos reflexivos. Y en relación a las tareas de escritura, sostiene que estas tareas deben constituir un problema de atención entre lo que el alumno quiere decir y la situación de comunicación. O sea, deben ser tareas en las que deban reflexionar y contrastar sus conocimientos, además de solo decirlos. Y finalmente menciona también estrategias que algunas perspectivas consideran pertinentes o importantes, como el andamiaje o la participación guiada, en relación a, digamos, la ayuda o la guía del profesor para la enseñanza de la escritura reflexiva. Y como una opinión personal, yo creo que el texto propone validar la escritura como una actividad que propicia la reflexión y el aprendizaje. Y en este sentido resulta relevante lo que plantea, ¿sí?
nosotros como futuros docentes, eh, ya que la escritura reflexiva, la escritura es una herramienta fundamental en el aprendizaje de cualquier ámbito, no solo de la lengua y la literatura. Y por esto mismo, la comprensión de una escritura epistémica, en primer lugar, es un desafío pedagógico y didáctico, frente al que nosotros como docentes no solo eh, debemos digamos, moderar instancias de escritura, sino también generar oportunidades para que sean aprendizajes reales, que propicien en el estudiante aprendizajes y una tensión entre lo que ellos ya saben, lo que quieren escribir y la forma en que deberían hacerlo. En este sentido, yo considero que es un texto muy interesante para que lo lean. Lo recomiendo. Y bueno, con esto finalizo. Muchas gracias por ver el video, escucharme si es que llegaron hasta acá. Espero se haya entendido y sea completo o sí, bastante completo. Bueno, ahí dejo la bibliografía, que es Miras Mariana, bueno, está el nombre del texto, igualmente estaba en el campo.